No es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gostaria de avançar nuestra charla y quiero focar en esta tarde en otro personaje de la escritura que me encanta y me impacta, me enseña, que es Noé. Noé es una persona que me impacta harto. Bueno, la historia de Noé es una historia que comienza en un ambiente de fe. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta aquel momento no había lluvia. No, la tierra era regada, ¿se dice? Regada por el orvallo, no sé si es el mismo, el rocío que subía de la misma tierra. Entonces no había lluvia. Entonces Dios se encuentra con Noé y le habla que iba a llover de tal manera que iba a haber una inundación y él debería entonces alistar una arca para la salvación de los hombres y también salvación de los animales. Ahora, ¿qué hace Noé? Noé vuelve para su casa, llama a su familia, habla de la palabra de Dios y comienza a construir. No hay en las escrituras
ninguna referencia exacta sobre el tiempo que Noé trabajó para construir el arca. El número aproximado que tenemos son 100 años, el número de años que fue usado para construir. Pero hay algunas cosas muy interesantes en esta historia, porque Noé no era carpintero. No era carpintero. ¿Qué te parece? ¿No sería más, como diría, más propio que yo llamar un carpintero para construir el arca, al invés de llamar un agricultor? ¿Qué te parece? ¿Y por qué también en la restauración de los muros de Jerusalén, en la historia de Nehemías, tú ves varias profesiones? Tú ves orives, ¿se dice? Aquel que trabaja con oro. Orfebre, una otra palabra, una por año, vamos a aprender rápido. Había comerciantes, escribanes, perfumistas. La única profesión que no aparece es albañil. ¿Alguna enseñanza ahí? ¿Alguna enseñanza? En la historia de Noé, en la historia de Nehemías. ¿Cuál es la lección que quitamos, que sacamos de esto? ¿Vamos? No es por sabiduría humana. Porque si hubiera albañil, al final de la construcción, allí habría un letrero, construido por tal persona, así, así, así. El principio de Dios es llamar los incapaces. El principio de Dios es llamar los que no son. Por eso aquí estamos. No somos. No somos capaces. No conseguimos. Por eso que toda la gloria será solamente de Dios y no nuestra. Dios es tan bueno que nos llama, nos convoca para que le ayudemos en su obra, sabiendo que nosotros más estorbamos que ayudamos a Él. Pero como un Padre amoroso, a Él le gusta de compartir sus realizaciones. Amén. Entonces Dios nos llama un carpintero. No es que Dios odie a los carpinteros o odie a los albañiles. No, es que Dios quería que el hombre que no tenía capacidad o inteligencia para aquel objetivo, trabajase bajo el descanso y la fe en Dios. Así Dios quería. Y quiero aplicar esto en el tema que estamos tratando aquí, que es la cuestión de nuestra familia. No hay nada más difícil en la faz de la tierra, y creo que ustedes van a concordar conmigo, que la crianza de los hijos. ¿Sí o no? No sé usted, pero mi constatación es que no hay nada más difícil que criar los niños, que criar los hijos. Primero, que ellos no vienen con manual. ¿Sí? Cuando compras algún aparato, cuando compras algún aparato electrónico, ven con manual. Pero los niños no vienen con manual. No sabemos cómo funciona. Y en la medida que van creciendo, vamos creciendo juntos. ¿Sí o no? Los hijos que más nos enseñan son los primeros. En nuestro caso, nuestra hija mayor nos enseñó harto, porque nosotros no sabíamos. Ahora, yo hice una cosa. Antes que ella viniera, aún como soltero, yo leí literatura sobre la crianza de los hijos. Leí bastante. Y cuando ella llegó, ella solamente me reveló que yo no sabía.
4 años después, vino la próxima. Entonces yo pensé, bueno, yo leí varias literaturas y tengo la experiencia de la crianza de la primera. La segunda vino a me mostrar que todavía no sabía. 4 años después vino la tercera. Yo ya no tenía ninguna ilusión, yo no sabía. Yo no sabía. Desde 8 años después vino nuestro niño. Y realmente yo no sabía. Ali recibí mi diploma de no saber criar los niños. Y una vez mis hijos estaban en esa edad llamada edad de la adolescencia. Es una expresión que a mí no me gusta. Porque adolescente significa aquel que puede adolecer. A mí no me gusta esta expresión, ¿no? Y una persona me preguntó, ¿cómo se hace para criar adolescentes? Eu digo, mira, mais uns 20 anos e tu me perguntas, agora eu não posso responder. Porque eu estou no olho do huracão. Não sei. E cada dia Deus vai nos ensinar, cada dia vai nos falar, cada dia vamos aprendendo. Os padres podem concordar comigo? Estão de acordo? E há um agravante, se diz agravante? Não podemos devolver. Chegando ao hospital, diz, mira, não funciona. E quando pensamos que estamos tranquilos, os netos chegam. E aí, traz o diploma. Tu não sabes. Ok, estou conformado com isso. Estou conformado. Bueno, queridos, a situação que temos em relação ao mundo é uma situação muito difícil. As coisas estão cada vez piores para a família. ¿Sí ou não? Cada vez piores. Eu dizia aos homens aí à noite que para ser homem em nossos dias necessitamos de coragem para ser homem. E talvez pensando nisto é que Davi falou a Salomão: tenha coragem, como é em castelhano? Tenha coragem e ser homem. E ser homem. Esforça-te e ser homem. Me parece que desde este tempo que ser homem não é muito fácil. Porque a sociedade nos impide de ser homem. E quando uma pessoa toma a atitude de homem, é chamado de machista. E aí nos tornamos em minoria. Uma vez, uma das primeiras manifestações do grupo de homossexuais em São Paulo, mais de 500,000 pessoas em la calle, em Avenida Paulista. E um amigo, por broma, me invitou para hacer uma marcha hétero de los hombres. E digo, vamos para a Avenida Paulista. E interessante que uma pessoa teve a mesma ideia. A marcha anterior, do domingo anterior, tinha mais de 500,000 pessoas. Quando foi para ser a marcha hétero, foi uma Kombi com 8 homens. E havia ali homossexuais para fiscalizar, para não deixar hacer nada que lhes ofendera. Ou seja, estamos hoje dia em uma ditadura terrível. Em Brasil não se pode falar praticamente nada em público, porque uno pode ser processado. Estamos em uma batalha em Jundiaí, em uma questão de nossa escola de los hermanos de la iglesia, que estão numa pelea terrível. Bueno, esta é a situação. Pero en esses momentos de crisis, Deus levanta su pueblo. Assim foi com Noé, assim foi com Abraão, assim foi com Neemias. E nesse momento de tremenda crise, Deus levanta a Noé. E Noé era uma pessoa
que foi traído por Deus, su padre era Lameque, ¿no? Déjame encontrar el texto. En Gênesis 6:8, podemos ler esse texto? Pero Noé encontrou gracia delante del Señor. O sea, Dios miró a Noé, vio su vida y llamó a Noé para ser la respuesta. Ahora mira, ¿cuál es la respuesta que Noé iba a hacer delante del Señor? Vuelva un poquito en el capítulo 5, el versículo 29. ¿Qué dice el texto? ¿Alguien lee, por favor? Y le puse el nombre de Noé. ¿Qué más? Mira, la tierra estaba bajo maldición. ¿Sí? La tierra estaba bajo maldición. ¿Y qué trajo Dios? Dios levanta al hombre y dice que aquel hombre sería el confort, el alivio de aquella situación. Dios levanta un hombre para reverter, se dice, reverter una situación de maldición. Entonces no era, si podemos decir solamente, pero no era solamente, es un trabajo muy grande, pero no era solamente para hacer el arca. Es para cambiar una situación de maldición. Y queridos, nosotros estamos en este momento. Los hombres están trayendo maldición a la tierra. Y Dios nos levanta como iglesia en este momento para revertir la situación. La palabra dice, queridos, que la naturaleza está gemiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que aquí hay un paralelo entre la historia de Noé y el tiempo que él vivía y nuestra historia y nuestros días. Estamos en tiempo de maldición y Dios nos ha llamado para cambiar esa situación. Amén, hermanos. Deus nos ha llamado. Es importante que tengamos esta conciencia de que no estamos aquí para pasar tiempo. No estamos aquí simplesmente para reproducir personas. No estamos aquí, como hablamos por la mañana, para casar, darnos en casamento, plantar, cosechar, edificar. No, estamos aquí para cambiar una situación y creemos que Dios es poderoso para eso y va a usar nuestras vidas. ¿Y dónde va a usar? En aquel lugar que estuviéramos. Donde estuviéramos, ahí vamos a cambiar. Noé fue una referencia en las manos de Dios. Mira, Ezequiel 14:20, cuando Dios está trayendo una palabra pesada contra el pueblo de Dios, Él dice que aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en el medio de él, aún así no salvaría ninguno de sus hijos. Entonces Noé se transformó en una referencia delante de Dios. Y Dios quiere hombres que hoy día sean referencias. Dios quiere mirar esta tierra y ver hombres con quienes Él pueda contar y ser referencia en este tiempo en el cual vivimos. Amén, hermanos. Ahora, antes de proseguir, déjame dar un testimonio. Estávamos, Irán y yo, en un encuentro internacional, y este encuentro había pastores de todos los continentes. Y fue escogido un nombre de cada continente para traer una visión de lo que estaba sucediendo en aquel continente y cuáles eran sus necesidades y qué era que Dios estaba hablando. Y estábamos viendo, por ejemplo, la situación de América del Sur, con toda esta confusión política que vivimos hoy día, toda a situação de corrupção.
Después un hermano estaba hablando de África, otro estaba hablando de Europa. Y en la medida que se estaba dando los relatos, yo tenía dos sentimientos. Un sentimiento de profunda tristeza, porque los relatos traían muchas informaciones malas, de mucha corrupción, de mucha falta de Dios. Pero también me trajo un sentimiento de alegría, porque yo vi en los relatos que Dios se está levantando en los continentes de la tierra. Dios está se levantando. Y mientras yo oí esta palabra, Dios me dio dos textos. El primer texto es lo que está en Mateo 16, 18, que dice, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Él no necesitaría de nosotros para edificar su iglesia. Él solito podría hacer. Pero como hablé, a Él le gusta de compartir con nosotros sus trabajos, sus obras. Ahora, cuando Él dice que va a edificar su iglesia, nosotros podemos creer que no hay nada en la vida, en la tierra, que pueda impedir Dios de edificar su iglesia. Amén. Va a llegar un día que Jesucristo va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sem mancilla, totalmente perfecta. ¿Usted cree en esto o no? ¿Realmente cree? Porque nuestro Padre trabaja, y Jesús trabaja hasta hoy día en la edificación de su iglesia. Y la palabra nos dice, queridos, que cuando Él se manifestar, nosotros lo veremos como Él es, y nosotros seremos como Él es. Amén. Entonces, la iglesia va a ser edificada. La iglesia va a ser perfeccionada. Porque el Señor no viene para una esposa sin piernas, sin brazo. La iglesia será perfecta. Amén, queridos. ¿Cree así, no? Entonces Dios me habló que yo debería tomar ese texto y poner aquí para que siempre me recordara. Él está edificando su iglesia. Amén. Él está trabajando. Hoy día es una muestra, es una prueba que Dios está trabajando en nuestras vidas. Y no desistió de nuestras vidas. Él sigue trabajando. El otro texto que Dios me habló. 1 de Juan capítulo 2, versículo 8. En el final del texto, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8. En el final del texto, Juan lo que escribió, dice que las tinieblas están se disipando también, disipando. Las tinieblas están se disipando y ya brilla la verdadera luz. Pregunto a ustedes, ¿cuándo fue escrito esta palabra? Alrededor del año 60 hasta el 70. Entonces, en aquel tiempo, Juan ya via que las tinieblas ya estaban disipando en aquel momento. Y la verdadera luz ya brillaba en aquel tiempo. Mira, estamos hablando de una palabra dada a casi 2000 años. Entonces, si las tinieblas en aquel tiempo ya estaban se disipando, ahora están disipando cada vez más. Y si la luz de Dios estaba brillando en aquel tiempo, hoy día está brillando cada vez más. Porque la vereda del justo es como la luz da aurora, que va brillando más y más hasta ser día perfecto. Queridos, estamos en tiempo de más luz que en el primer siglo. Ahora tú me preguntas, pero Jaime, tú decías antes que la situación es así. Pero queridos, aquí es una cuestión de dónde vemos la situación. ¿Por qué que las hermanas, cuando van a poner la alfombra, no ponen el reverso para arriba? ¿Comprende la pregunta, no? Las alfombras tienen lado derecho y reversa. Reverso. ¿Por qué las hermanas no ponen el reverso para arriba?
porque não refleja a realidade da alfombra. E o interessante, querido, é que nós outros estamos vendo ao revés da alfombra. Pero Deus está vendo o direito da alfombra. Deus está tejendo sua alfombra. Deus está trabalhando. E nós outros necessitamos mirar desde onde Deus vê, para que tenhamos fé, para que tenhamos ânimo. Amém? Deus está fazendo. E nada vai impedir o Senhor de completar sua obra. A verdadeira luz está brilhando. A igreja de Deus está em todas as nações da terra. Uma vez eu escutava um testemunho de 2 missionários que trabalhavam conosco no Oriente, em Médio Oriente. E ele nos contava que há grupos em las casas em Meca. ¿Sabe o que significa? Significa que Deus não respeita os limites humanos. Deus está haciendo. Quando começou a entrar a migração islâmica na Europa, nós outros nos pusimos temerosos, Senhor, o que vai suceder? E alguns diziam, a Europa nunca mais vai ser o mesmo. E eu perguntava, e deve ser o mesmo? A Europa deve ser o mesmo? Um continente que se olvidou de Deus? Um continente onde o humanismo, onde a hechiceria, onde o satanismo estava trabalhando fortemente como na Europa? E todos nós outros pensamos que o islamismo ia entrar e arrasar com a Europa. Havia incluso uma estatística que dizia que determinados países, uns anos mais seria islâmico. E naquele tempo se dizia que França, com mais 13 anos, seria islâmica. Mas eu não sei se tu sabes de algumas coisas que estão sucedendo. Hasta o ano passado, começo do ano passado, as notícias das missões diziam que estava se convertendo mais de 1 milhão de muçulmanes por ano. 1 milhão de muçulmanes estavam se convertendo. Incluso com manifestações do Senhor Jesus Cristo no deserto, comprovado. Jesus Cristo aparecendo às tribos nômadas. E o que sucedeu? Os países islâmicos impediram a entrada de missioneiros. Que hizo Deus? Trajo os islâmicos para a Europa. E eles estão discutindo o Evangelho. E agora, as notícias que temos é que mais de 1.000 muçulmanes estão se convertendo ao mês. Mais de 1.000 muçulmanes. Que te parece? E a igreja na Europa está se avivando. E que está produzindo o avivamento na igreja na Europa? A chegada dos muçulmanes. Deus é um tremendo arredrista, se diz? Um tremendo arredrista. Quando pensamos que Ele está sacrificando um peão, Ele está dando ele checkmate. E agora, esses muçulmanes vão voltar para suas nações, llenos do Espírito Santo. Ao invés de um missionário, são milhares de missionários. Por quê? Porque Deus está tejendo sua alfombra. Deus é o Senhor da história. Deus está escrevendo a história. Então, queridos, miren as coisas desde o ponto de vista de Deus. Amém. Estamos nesse momento. Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. E Deus quer usar seus servos para cambiar as coisas na face da terra. Agora, como Deus faz isto? Novamente quero dizer-lhes, Deus usa famílias para isto. Deus usa famílias.
No hay ningún de los grandes emprendimientos de Dios en la historia que Dios no haya usado familias. Ningún gran emprendimiento. Desde Adán, después Noé, después Abraham, después José y María, después la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Se acuerdan del libro de Nehemías? En el capítulo 3, capítulo 4, dice que cada uno construía en frente de su casa. Y cuando iba a pelear, Nehemías decía, cada uno pelea por su familia, por su mujer y por sus hijos. Ahora, es verdad que aquellos tres enemigos, ¿cómo era el nombre? Tobías, Gesem y Sanbalat. Los tres intentaron todo tipo de artimaña, estrategia para impedir la construcción. ¿Y qué Tobías hizo? Tobías se aparentó con Eliasí por el casamiento. Y fue morar, el hijo de Tobías, fue morar en la casa del tesoro, que era el lugar que sostenía los levitas. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? Que Israel no iba a restaurar el sacrificio. Entonces, cuando él entraba en la casa del tesoro, los levitas perdían el campo y no más hacía el sacrificio, y cada levita fue para su campo. Y el ministerio al Señor acabó en Jerusalén. Y eso sucedió porque Nehemías pasó 2 años en Susán. Cuando Nehemías vuelve, los levitas están descuidados, no reciben sustento, y los hombres de Jerusalén se habían aparentado con mujeres que no eran de Dios. Y Nehemías hizo una nueva revolución y orientó que ellos expulsaran esas mujeres y se arrependieron por eso, por pactos extraños. O sea, ellos querían impedir que el pueblo de Dios construyera. Como no consiguió, hizo un pacto por el casamiento, un casamiento que no era de la voluntad de Dios. No sé si están comprendiendo que si Satanás quiere destruir una iglesia, va a entrar por el matrimonio, va a entrar en las familias. Y como Dios quiere construir la iglesia de Él, como Dios quiere implantar su reino aquí, Dios va a las familias. Dios va a usar a los hombres y mujeres que tienen el pacto con Él. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Llama a las personas y dice, cada uno edifique delante de su casa. Queridos, la iglesia nunca será mejor que mi casa. Yo soy el límite de la perfección de la iglesia. ¿Comprenden lo que quiero decir? Yo soy el límite. ¿Cómo se sabe para ver la resistencia de una cadena? La resistencia de una cadena no es más grande que la resistencia de su eslabón más débil. ¿Me comprenden? La resistencia de una cadena es medida por su eslabón más débil. O sea, la iglesia nunca será mejor que mi familia. Mi familia es un factor limitador para la vida de la iglesia. Ahora una pregunta. Si todas las familias de la iglesia fueran igual a tu familia, ¿qué tipo de iglesia sería esta? ¿Alguna respuesta? No. Si todas las familias de la iglesia fueran como tu familia es, ¿qué tipo de iglesia sería? Comprometida, santa, busca a Dios. ¿Ah? Amén. Que sea. Que sea. Por favor, hermanos, debemos cuidar de esto. Nuestra familia
no es una parte aislada de la historia. Nuestra familia es parte de todo lo que está sucediendo en la historia hoy día. Mi familia es parte de esto. Amén. Y por amor a la iglesia, nuestra familia debe ser santa. Por amor a la iglesia, debemos buscar al Señor dentro de nuestro hogar. Por amor a la iglesia. Porque yo no puedo ser factor limitador de la santidad de la iglesia. Debo ser un factor de ánimo para el pueblo de Dios. Bueno, vamos a caminar un poquito más. En Génesis 6:9, dice que Noé era un hombre justo e íntegro. Por favor, alguien lea el 6:9, que hay una expresión muy interesante ahí. El 6:9. Ahí está bien. Era justo y perfecto, ¿dónde? En sus generaciones. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos aplicar que la generación no influenció a Noé? Aquello que estaba alrededor de Noé no le quitó la integridad, no le quitó la santidad. En medio de la situación en la cual él vivía, él mantuvo su integridad. Y esta es la lección que debemos aprender. No importa la situación alrededor de nuestras vidas, no puede afectar nuestra vida con Dios, nuestra integridad. Amén, hermanos. Él se mantuvo íntegro, y otro servo de Dios como David, que dice que él sirvió a Dios en medio de su generación, fue fiel a Dios en medio de su generación. Podríamos haber vivido en otro tiempo, pero Dios escogió este tiempo y nos escogió para vivir en este tiempo. Y vamos a ser fieles a Dios en este tiempo, con nuestra familia, siendo columna y mostrando cómo se debe vivir. Amén. Bueno, Noé no era un niño. Era un hombre que ya tenía edad, era maduro. Entonces Dios le llama. Y Noé era un hombre que tenía visión, fe y obediencia. Esas tres características había en Noé. Y esos tres son los asuntos de Hebreos capítulo 11. Son los tres temas, que es visión, fe y obediencia. La visión produce fe, que produce obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe si no manifiesto mi fe por mi obediencia. La obediencia es la manifestación de mi fe. Santiago trabaja en esa idea. Muéstrame tu fe que muestro mis obras. Y él dice, la fe sin obras es cuerpo sin espíritu. Santiago habla esto. No funciona. No ayuda en nada. Y Noé tenía eso. Él tuvo una visión de Dios. Esta visión trajo fe en su corazón y él inmediatamente obedeció al Señor. Esas tres cosas son inseparables: visión, fe y obediencia. Y tú encuentras esas tres cosas en la vida de Noé. Una otra cosa que considero tremenda en la vida de Noé: él contagió se dice, contagió su familia. Yo no sé cómo tú harías, llegando en su casa, para dar un aviso a su familia de que iba a llover, y un tiempo donde no había lluvia. Y más, vamos a construir un grande barco. ¿Cómo sería esto? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tú eres Noé. Has oído de Dios esta palabra. ¿Cómo dirías tú a tu esposa? ¿Y qué diría a ti tu esposa? Vamos, Oscar. Vamos a practicar. Todos los hombres.
¿Qué dirías tú a tu esposa? Nunca había llovido. Entonces llega tarde del campo, trabajas con uva, trabajas con vino, ¿no? Debe probar el vino, prueba el vino por la mañana, al mediodía, a la tarde, a tardecita llega a la casa con esa noticia. ¿Qué diría la mujer? Tomaste nuevamente. ¿Qué base había para que la familia confiara en esa palabra tan rara? La vida de Noé. La vida de Noé. El porte se dice, el porte, la manera de se conducir dentro de su casa. Esto trajo a la familia confianza en su palabra, aun que fuera una palabra muy, muy, muy rara. Una de las cosas más importantes, hablo ahora a los hombres, una de las cosas más importantes es que seamos respetables en nuestro hogar. Que nuestra esposa y nuestros hijos miren hacia nosotros y tengan confianza en aquello que hablamos. Sin que amenacemos con nada. Yo soy el cabeza, tú debes creer en mí. No funciona. O sí cree o no se cree. O hay confianza o no hay confianza. ¿Sí o no? ¿Cómo es esa cuestión en tu casa? Tú hablas y tu familia va contigo. Tú hablas y tu familia confía en ti. Cuando años atrás, Iraní, con mucha sinceridad, me habló que yo no era su pastor. Sí, así fue. Porque ella estaba cerca de mí y suspiró, como solamente las mujeres saben suspirar, ¿no? Suspirar se dice. Ah, quiero tanto ese zapato, ¿no? Y ella suspiró, dice, yo voy a San Caetano, que era donde él vivía. ¿Qué vas a hacer allí? Voy a hablar con mi pastor. ¿Tú vas a hablar con tu pastor? Yo me llené de coraje y le pregunté, ¿yo no soy tu pastor? Y él dijo, no. Yo podría tomar mi billetera, sacar mi identidad de pastor y presentarle que no iba a funcionar. O somos o no somos. Yo no fui pelear con ella. Porque o nosotros inspiramos confianza o no inspiramos. La historia fue, y casi 2 años después, yo me llené de coraje nuevamente y le pregunté, ¿soy su pastor? Y me habló, tú eres mi pastor. Aleluya, Señor. Aquel día recibí mi diploma de pastor. Yo he trabajado en la ordenación de muchos pastores. Y trabajamos en la preparación de ellos. Pero en los últimos días, de una manera muy discreta, yo pregunto a la esposa si aquel hombre es su pastor. Si ella presentara cualquier duda, no hay ordenación. Cualquier duda, no hay ordenación. Porque si él no consigue ser pastor de una oveja, ¿cómo va a ser pastor de docenas y centenas de ovejas?
Quando Noé chega em casa, ele traz esta palavra tão rara. Vai llover. E os hijos perguntam, Padre, que é isto? Lluvia. É de comer, de beber, de vestir, que é isto? Vai llover, também eu não sei. Pero vai llover. E Deus falou que vai ser um dilúvio. E necessitamos construir uma arca. Sua família, seus filhos, suas nueras, entrar no projeto com ele. E trabalhar anos juntos. Los vecinos morrendo, los vecinos passando e eles firmes ao lado de seu papi para construir a arca. Queridos hermanos varones, este es el desafío. Ser confiables dentro de la casa. La Escritura dice que los ancianos deben ser respetables. ¿Está correcto? Respetables. Não habla que devem ser respeitados. Porque eu posso me ser respeitado com o azote de la mano. Pero ser respetable habla de comportamento. Necessitamos hoje dia de homens respetables, que abrem sua boca e as pessoas confiam em sua palavra. Amém, queridos. Me acuerdo de um momento em nossa vida quando uma igreja que servíamos nos invitou para que não volvera mais. Há a invitação para vir, há a invitação para não vir. Foi essa que eu recebi naquele dia. E não fomos mais. E nossas vidas haviam passado sua primeira infância ali com suas amigas e não íamos mais. Estavam proibidos de ir ali. E um dia estavam voltando para nossa casa e nossa hija del meio estava no banco de trás do coche e me falou, Padre, pode fazer uma pergunta assim, Padre, o que está sucedendo? Eu não estou compreendendo nada. Por que não podemos ir mais ali e tal? Eu me quedei mal, porque que ia responder? E neste momento, nossa hija maior, disse assim, Papi, ¿puedo responder? Sí, por favor, alguém responda, não? E ela falou, Cindy, tu não compreendes. Eu também não compreendo. Pero papi sabe lo que está haciendo. Eu digo, Senhor, um ciego guiando dois ceguitas. Deus eterno. Eu também não sabia. Pero percibe a confiança. Percibe a confiança. Eu não tinha nada para dar. Pero estávamos juntos. E foi um tempo, não, Irani, de muito acercamento entre nós. Deus operou em nossas vidas. A Deus graças. Déjame solamente contar o final da história. Aqueles que nos pediram para não volver, hoje dia são nossos companheiros de ministério. A história terminou muito lindo. Deus hizo um milagre ali. Bueno, que dirias a tua esposa se Deus lhe der uma palavra tal como construir uma arca, ir trabalhar com missões em Moçambique, cambiar de casa porque no alto está faltando obreiros, ir para Tarija? ¿Dónde está Guido? ¿Dónde está? Não, Guido, ¿qué te parece? Unas 5 ou 6 famílias para trabalhar contigo ali. ¿Qué te parece? E que te parece, minha irmã, se tu marido chegar para ti à noite e falar contigo, mira, amanhã estamos indo para Tarija. E tu dirias, querido, donde quieres que fuera, yo iré yo. Tu Dios es mi Dios. Donde fueras, allí voy. Así debería ser nuestro hogar. Así debería ser. Eu pus uma meta em mi pastoreio de Irani. Um dia eu falei a ela, mi meta é que tu mire hacia mim e diga, Jamé es mi pastor e nada me faltará.
Esa es mi meta. Y en los primeros tiempos él dijo, no, se puede decir esto para Dios. Claro, cuando David escribió, él estaba hablando en relación de oveja natural y un pastor natural. Entonces puede ser para mí también. Entonces mi meta es que mi familia descanse en mi pastoreo. Todavía no es así, pero es mi meta. Quiero desafiar a los hombres a que sean pastores en sus casas. Que sean pastores en sus casas. Hermanos, ¿pueden decir amén? Los hermanos. Ahora, este texto de Salmo 23 tiene algunos secretos. Cuando David habla que el Señor es su pastor, también él está diciendo, yo soy oveja. ¿Sí o no? Entonces las mujeres, ¿qué tal hacer el propósito de ser ovejas? Amén. No funcionó. ¿Qué tal hacer es que no escucharon? Ok. ¿Qué tal las mujeres hacer el propósito de ser ovejas de sus maridos? Mejoró un poquito. No voy a preguntar la tercera vez que puede volver al primer estágio, ¿no? Es una posición de confianza. Es una posición de ser respetado. Dios esperó que Noé llegara a la madurez. Dios esperó que Noé llegara a este punto. Y cuando allí Noé llegó, Noé fue puesto como una puente entre dos generaciones. Él fue la puente entre dos generaciones. Terminó una generación y Noé fue este hombre, este eslabón que conectaba la historia antigua con la historia nueva. Y queridos, yo creo que Dios va a nos usar para cambiar las vidas, cambiar las historias de las personas. ¿Qué te parece? Personas van a pasar por nuestro hogar y nunca más serán las mismas. Nunca más. Pasarán por allí y serán afectadas por la vida de Dios. ¿Qué les parece? Hospedamos en nuestro hogar un hombre precioso que estaba en sus últimos meses de vida. Y mientras aquel hombre estaba en nuestra casa se cambió en la casa de Obed-Edom, donde la arca estaba. ¿Conoce la historia? Él estaba allí. Y nuestra casa se llenó de la bendición de Dios. Porque allí estaba un nombre de Dios. Así debe ser nuestro hogar. Las personas van a llegar y van a ser tocadas por el Señor. Amén, queridos. Bueno, déjame avanzar un poquito. Hay muchas cosas que podemos hablar sobre la vida de Noé. ¿Quieres hablar? ¿No? Muchas cosas que podemos hablar. Pero hay un texto en la historia de Noé que me encanta. Que dice que la arca que él estaba construyendo iba a servir de salvación para su casa. Déjame explicar. La obra que hacemos, el trabajo que hacemos para Dios, será de salvación en primer lugar para nosotros. ¿Me comprende, hermanos? Si queremos la salvación de Dios, si queremos la bendición de Dios, debemos nos involucrar con las cosas de Dios. Pablo, escribiendo esto a Timoteo, dice, dedícate al ministerio de la palabra, enseña la palabra, porque eso será salvación para ti y para los oyentes. ¿Me comprende, queridos? Cuando nosotros nos dedicamos al ministerio, isso es fuente de salvación para nuestro hogar, no es solamente para los otros. Dedícate al Señor y eso será de salvación para tu vida. Dedícate al Señor. Amén. Por favor, abra tu Biblia conmigo. En Primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Yo quiero tomar algunos momentos contigo, trayendo algunas lecciones. Esta carta
es una carta que es muy importante, porque es escrita para nuestros días. Claro, que también las otras son. Pero esta carta es escrita para los peregrinos. ¿Te acuerdas que por la mañana hablamos de Abraham como peregrino? Y todos los hijos de Abraham son peregrinos en la tierra, ¿correcto? ¿De dónde somos? ¿Somos de esta tierra o no? No. Somos de la Nueva Jerusalén. Amén. Somos del nuevo cielo. Somos de la nueva tierra. Amén, queridos. Por eso nosotros no ponemos nuestro corazón en las cosas de esta vida. Estamos listos para salir de esta tierra. Estamos listos para ir para nuestro hogar. Bueno, esta carta entonces es escrita para los peregrinos, aquellos que andan en carpas. El versículo 1 habla esto: a los extranjeros dispersos. Después tú puedes mirar el capítulo 2, versículo 11. ¿Me están siguiendo? Capítulo 2, versículo 11. Habla de los peregrinos y forasteros. ¿Forasteros se dice? ¿Ah? Extranjeros, que somos nosotros. Somos nosotros. Entonces esta carta es escrita para aquellos que están esparcidos en la faz de la tierra, que somos nosotros. ¿Cuándo fue que la iglesia fue esparcida? En Hechos capítulo 8, verso 1. Toda la iglesia fue dispersa. Se dice menos, excepto los apóstoles. Y esta iglesia fue para todos los lugares, incluso llegó en Brasil, llegó en Bolivia. Y aquí estamos. Aquí estamos. Y esta carta, la carta a los Hebreos y la carta a Santiago, son cartas escritas para aquellos que fueron dispersos. Y él va explicando nuestra identidad. Él habla de nuestro origen. Él habla de nuestro servicio. Habla de nuestro estilo de vida. Esta carta trata de estas cosas. Es interesante que él comienza falando que fuimos elegidos por el Señor. Fuimos regenerados, ¿cómo es? Por el Señor. Y también dice que fuimos guardados por Dios. En el capítulo 1 habla de esto. Dios nos ha elegido. Dios nos ha regenerado nuevamente. Y Dios nos ha guardado en Él mismo. Amén, queridos. Pero no nos guardó en los cielos. Nos guardó aquí en la tierra. Estamos guardados por Dios, pero estamos aquí en la tierra. Ahora, si tú fueras un padre amoroso, que eres, y tu hijo estuviera en una situación difícil, en una tierra extraña, y tú tuvieras poder para traer tu hijo para tu casa, ¿qué harías tú? ¿Traerías o no? ¿Y por qué Dios no nos ha llevado para su casa todavía? ¿Por qué estamos aquí? Sí, hay trabajo. Yo digo a los hermanos que hay dos cosas que alegran mucho el corazón de Dios. Uno, cuando un santo muere. Cuando cualquier uno de nosotros morremos, hay fiesta en los cielos. Dios dice, estaba te extrañando. Entonces Dios se alegra. La otra cosa que alegra mucho el corazón de Dios es cuando un pecador se arrepiente. Y mi pregunta es, ¿quién aquí hoy día quiere alegrar el corazón de Dios? Entonces puede alegrar de todas maneras. Morrendo o predicando el Evangelio. Tú puedes escoger. Tú puedes escoger. Si tú morreras, Dios va a hacer una fiesta. Si tú envías un pecador convertido, Dios va a hacer una fiesta. Tú puedes escoger. O muere o predica. Sencillo, ¿no? ¿Por qué Dios nos ha dejado aquí? Porque hay trabajo. Hay trabajo. Cuando Él habla de nuestra identidad, Él dice que no somos linaje escogida. No. ¿Qué dice más? Somos sacerdocio real. Somos nación santa. Somos pueblo de propiedad
exclusiva de Dios. Esa es nuestra identidad. Y Él dice, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su hermosa luz. Es decir, ese versículo 9 del capítulo 2 dice lo que somos y lo que hemos de hacer. Y después Él explica cómo debemos comportar. Él dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ceñir los lomos está en el capítulo 1:3 de ese texto. Ceñir los lomos es preparar los lomos y tener otra comprensión de las cosas. Ceñir los lomos es esperar completamente en la gracia de Dios y ser sobrios. Ese es nuestro estilo de vida. Después, en el capítulo 2, Él dice que debemos nos sujetar a las autoridades. Debemos nos sujetar y no debemos sufrir por cosas mal hechas que podríamos hacer. Si sufrirmos por cosas mal hechas, eso no nos aprovecha. Pero si sufrirmos por causa de la justicia de Dios, o sea, si sufrirmos injustamente, dice la palabra de Dios que eso es agradable al Señor. ¿Me comprende, hermanos? Entonces, Pedro está nos explicando cómo debemos nos comportar en tierra ajena. Porque de hecho, nosotros no somos de aquí. Ustedes no son bolivianos, yo no soy brasileño, no somos de la Nación Santa. Y Él está nos preveniendo para que no seamos contaminados por las cosas de esta vida. Esta carta tiene este deseo, tiene este objetivo de nos mantener santo en medio a una tierra corrupta. Esa es la enseñanza de estas cuatro cartas. Pero lo que me trae una perplexidad es que Él va trabajando con esta cuestión de sufrir injustamente, de tener un buen testimonio aquí. Y en el capítulo 3, Él trae toda esta situación para dónde, queridos? Para dentro de la familia. Porque es aquí donde las cosas comienzan. Cuando Él habla de Jesús en el capítulo 2, Él dice que Jesús cuando amenazaba, no amenazaba, cuando injuriaba, no injuriaba, pero se entregaba al reto juiz. Y cuando llega en el capítulo 3, ¿qué dice Él? Semejantemente a las mujeres, ¿qué dice? ¿Qué dice el versículo 1? Sean sujetas a vuestros maridos, a vuestros propios maridos, para que también si alguno obedece la palabra, sea ganos. Pero lo que me llama la atención es que Él está hablando de la manera de actuar y de reaccionar de Jesucristo. Y Él invita a las hermanas a tener este mismo tipo de comportamiento. En el versículo 7, Él habla de los hombres y tiene el mismo padrón, que los hombres deben reaccionar como Cristo reaccionó. O sea, Pedro trae para el convivio se dice, para el convivio, para el ambiente del hogar, la vida cristiana. No sé si están me comprendendo. Él habla de cosas tremendas. Y como un funil, no sé cómo sería el nombre, un caminho que se estrecha, Él nos leva novamente para dentro de nuestro hogar. O sea, queridos, Dios quiere que nosotros volvamos al lugar donde caímos. Porque la vida cristiana no la perdemos en casa, en nuestros hogares. Como hablé de mañana, por la mañana, no hay lugar más difícil de ser cristiano do que nuestro hogar. ¿Están de acuerdo? La mujer nos conoce. ¿Sí o no? Nuestra esposa nos conoce. Nuestros hijos nos conocen. E aí, amados,
que debemos restaurar nuestra santidad. Y hay que debemos restaurar quién somos delante de Dios, santos y perfectos dentro de nuestros hogares. Y aquí en este texto, Pablo nos explica cómo las mujeres sujetas como al Señor. Y quiero decirles que la sujeción no es una cuestión de superioridad, es una cuestión de funcionalidad, porque delante de Dios ninguno de los dos es superior, porque en Dios no hay macho o hembra, es decir, personas con funciones distintas. ¿Los hombres comprenden así, no? ¿Sí o no? Nosotros no somos superiores a las mujeres. Ellas también tienen el Espíritu Santo. Ellas también tienen el Espíritu de Dios. Hablamos bastante ayer sobre esto. Y las mujeres deben saber que el hombre en la casa representa el mismo Cristo. Entonces, cuando tú, mi hermano, se sujeta a tu marido, tú estás se sujetando a Cristo. Y el marido va a rendir cuentas a Dios de su ministerio en la casa. Y él explica que la vida cristiana debe ser vivida con inteligencia, con entendimiento. La primera cosa ele habla, que debemos considerar, que el hombre debe considerar la mujer como vaso más frágil. Más frágil significa que el hombre también es frágil. El hombre también es frágil. Tenemos estructuras distintas. La mujer resiste a dolor más tiempo. El hombre resiste a picos de dolor por menos tiempo. La mujer tiene resistencia, el hombre tiene arrancada. ¿Me comprende, no? ¿Qué tal si los hombres pensaran en la posibilidad de estar embarazados 9 meses? Que Dios nos libre. Pero la mujer ya está. Porque tenemos capacidad para arrancar. La mujer tiene capacidad para mantener. Porque fuimos criados diferentes. No es defecto, es característica. Es característica. Y tenemos funciones distintas. Mi responsabilidad es escuchar al Señor y guiar mi casa. La responsabilidad de mi esposa es escuchar al Señor y mantener el orden, el ambiente de la casa. El hombre es el volante de la casa. La mujer es el eje de la casa. Es la que mantiene la paz en la casa, es la mujer. El hombre mantiene la casa caminando. Son funciones distintas. Y el hombre se sujeta a la mujer en su función y la mujer se sujeta al hombre en su función. No hay nada de superioridad. Pero para que funcione bien, el hombre debe traer la dirección y la mujer se sujetar a esa dirección. Yo sé que estamos viviendo en tiempo donde el feminismo no predica esto. El feminismo no enseña eso, pero esto es que nos enseña la palabra de Dios. Y una cosa que hablé bastante con los hombres, que la primera relación que hay entre un hombre y una mujer es que nosotros somos hermanos. Somos hermanos. Antes de ser marido y mujer, somos hermanos. Y debemos vivir como hermanos. Así como el hombre trata a las hermanas de la iglesia con cariño, con respeto, con honra, así también con su esposa en casa. Y así la mujer que trata a los hombres de la iglesia con honra, con cariño, así también a sus maridos en casa. Porque son hermanos. Si no fuera así, nuestras oraciones son interrumpidas en lo que dice la Escritura. Amén, queridos. Amén. Yo creo que Dios quiere levantar nuevas familias de Noé,
en la faz de la tierra. No que va a haber un diluvio, porque el diluvio ya está ahí. Ya está ahí. Mucha gente morrendo. Mucha gente perdendo la vida. Y Dios quiere que nosotros construamos las arcas para abrigar a aquellos que están muriendo. ¿Y sabe dónde es la arca? Nuestra casa, nuestra familia. Ali es la arca, para donde Dios va a llevar todo tipo de gente que está a la orilla de la muerte, que está prestes a morir. Entonces, queridos hermanos, quiero les animar a buscar de Dios una vida más llena de Él, una vida más llena de la presencia de Dios, una vida de más entendimiento en Dios, para que nuestro hogar, nuestra casa, sea un lugar que Dios pueda usar para traer salvación a todos que están a nuestro alrededor, primero en nuestra propia casa. Amén. Y una palabra final. Hay familias aquí que todavía tienen hijos afuera, hijos que se fueron, por un motivo o por otro. Yo quiero darte una palabra de esperanza, que está en Isaías capítulo 60. ¿Qué dice el texto? Levántate y resplandece. ¿Por qué? La luz del Señor. ¿Cómo dice en castellano? Levántate y resplandece, porque ven tu luz y la gloria del Señor va naciendo sobre ti. Levántate. Y en el versículo 4 dice así: levanta en redor tus ojos y ve. Todos estos ya se juntaron y ven a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán criadas a tu espalda, a tu costado, a tu lado. Amén. Esta es una palabra de esperanza que quiero darte. Levántate y permite que la luz de Dios resplandezca en tu vida. Y Dios va a traer los hijos que están lejos. Dios va a traer. Amén. ¿Quién aquí tiene hijos que están alejados del Señor? ¿Quién aquí tiene? Esa es la promesa de Dios para ti. Y vamos a orar para que podamos estar delante del Señor como un faro, ¿se dice? ¿Faro? ¿Un faro? Para que nuestros hijos que están lejos puedan ver el faro que está prendido. Que el Señor nos ayude. Amén. Podemos orar, antes de orar por estos hermanos, estas hermanas que tienen hijos lejos, podemos orar primero. Y después quiero hacer una cosa. Quiero pedir que las hermanas oren por sus maridos, para que ellos tomen la posición de ser pastores, profetas, que sean verdaderos hombres de Dios en la casa y conduzcan la vida de cada uno de ustedes. Amén. ¿Podemos orar? Padre, no hay nada que alegre más en nuestro corazón que ver nuestros hijos sirviendo a ti. No hay nada que llene nuestro corazón más que ver nuestros hijos sirviendo a ti, Señor. Señor, pedimos a ti que cada uno de los hijos que hoy día están lejos de ti, de tu evangelio, de tu palabra, y por consecuente están lejos de nosotros, te rogamos, Padre, que tú les encuentres, que tú les traigas, Padre. Tú has hecho esto con tantas personas, convenciendo su corazón, conquistando su corazón. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, no deja que pase más tiempo, Señor, sin que nuestros hijos se rindan a ti. No para nuestra alegría, Señor, pero para tu alegría, Señor.
porque cremos, Senhor, que há alegria delante tuyo quando um pecador se arrepende, Senhor. E te rogamos, Padre, que todos nossos dias sejam consagrados a ti. Estejam ocupados, Padre, com tu vontade. Esteja ocupado, Padre, com aquilo que está em tu coração. Ajuda-nos, Padre, a seguir orando. Ajuda-nos, Padre, a não perder a fé. Ajuda-nos a orar, Senhor, sem desanimar, sem desmaiar. Ajuda-nos a orar, Senhor, hasta que nossos dias vuelvan para ti, Senhor. Dá-nos resistência, dá-nos perseverança, Senhor, para orar, Senhor, e buscar a ti, hasta que cada um de nossos filhos esteja rendido a tus pés, Senhor. Eu clamo a ti, Senhor, clamo juntamente com meus irmãos que sofrem por ver seus filhos afastados de ti, alejados de ti, Senhor. Nós nos juntamos, Senhor, pedindo com um solo coração, Senhor, que tu traga novamente aqueles que um dia experimentaram a ti, Senhor. Senhor, te pedimos, Padre, e sabemos que estamos pedindo algo que está em tu coração, Senhor. Não estamos pedindo algo que tu não queres fazer. Estamos pedindo segundo tua bondade, Senhor. Estamos pedindo segundo sua generosidade, Padre. Traga nossos filhos, Padre. E aqueles filhos, Padre, que estão na casa, pero seus corações estão começando a enfriar. Senhor, llena com o Espírito Santo. Llena com tu Santo Espírito, Senhor. Porque sabemos que somente com a presença de tu Santo Espírito, eles podem ser avivados novamente. Eles podem ser guardados por ti, Senhor, em meio deste mundo tenebroso, Senhor. Te rogamos, Padre, cuide de nossos filhos. E dá-nos unção, Senhor, dá-nos unção. Padres, há aqui, Senhor, padres que estão desanimados com seus filhos. Te pido, Senhor, renueva a esperança. Renueva a esperança, Senhor. Padre, a esperança não confunde, Senhor. A esperança não traz confusão, Senhor. E te rogamos, Padre, renova a esperança, Padre, em coração de aqueles que estão desmaiados, estão desanimando, Senhor. Te rogamos, Padre, te rogamos, sé com nós outros. Levanta, Padre, aqui uma igreja llena de tu Santo Espírito. Levanta famílias llenas de tu Santo Espírito, Padre. Levanta famílias missioneiras. Levanta famílias que predicam a palavra, Padre. Levanta famílias, Padre, que estejam listas para praticar tua palavra, Senhor. Levanta famílias santas, Padre, homens santos, mulheres santas, Pai, para a glória de tu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.